Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso. Corresponde hoy realizar el estudio del campo de aplicación de las leyes laborales en base a nuestra normativa laboral boliviana. Estudiaremos lo correspondiente a los sectores que están bajo el campo de aplicación de la Ley General del Trabajo, así como a sectores que están excluidos del mismo. Es necesario considerar que el trabajo es una actividad consciente, racional y también lícita, en el cual el hombre despliega su energía física y o psíquica, intelectual o combinada, orientada a crear bienes o servicios que aseguren su subsistencia. Ahora bien, para el derecho del trabajo, que es objeto de nuestra asignatura, el trabajo se divide en dos aspectos: trabajo por cuenta propia y trabajo por cuenta ajena. El primero, trabajo por cuenta propia, es el que uno realiza por sí mismo. Por ejemplo, un vendedor callejero que ofrece mercadería al público transeúnte, o la de un campesino que labra la parcela en su tierra, o la de un médico que atiende a sus pacientes en su consultorio. El segundo, que es el trabajo por cuenta ajena, es aquel que se realiza para otro o por encargo de otra persona, como es el caso de cuando se contrata un albañil para que construya un cuarto, o un arquitecto para que diseñe unos planos, o un abogado para que patrocine un proceso judicial. Ahora bien, este trabajo por cuenta ajena se divide en dos: el trabajo por cuenta ajena realizada en forma libre y el trabajo por cuenta ajena realizada en condiciones de subordinación y dependencia. En relación al primero, que es el trabajo por cuenta ajena realizada de forma libre, podemos indicar que la libertad de trabajo consiste en el derecho de toda persona a decidir si trabaja o no, en qué actividad o para quién. ¿Podría esto parecer incompatible con el deber de trabajar que establece nuestra Constitución en el artículo 108? Sin embargo, no es así, porque este tiene manifestaciones morales y sociales, pero no constituye una obligación jurídicamente exigible, porque si fuera así, por ejemplo, a través de una ley se reprimiría la vagancia en sí, y no por las conductas antisociales que suelen acompañarla. Entonces, surgiría una abierta vulneración de la libertad de trabajo. Ahora bien, el trabajo por cuenta ajena, realizada en condiciones de subordinación y dependencia, es la forma de trabajo que entra en el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. En este sentido, el Decreto Supremo 28699, en su artículo 3, dispone el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, indicando que toda persona natural que preste servicios intelectuales o materiales a otra, sea esta natural o jurídica, en cuya relación concurran las características de la relación laboral, las cuales son relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador, la prestación de trabajo por cuenta ajena y la percepción de la remuneración o salario en cualquiera de sus formas o manifestaciones. Corresponde ahora hacer referencia a las exclusiones. Si bien todos los ciudadanos trabajan de una u otra forma, empero no todo trabajo se encuentra regido por la normativa laboral. Dicho en otras palabras, el derecho laboral no se aplica para todos los trabajadores. Es decir, que existen sectores de trabajadores que no se encuentran amparados por las normas laborales, sino por otras normas, tales como las administrativas, como el Estatuto del Funcionario Público y otros. De acuerdo a nuestra legislación,
no están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo ni de su reglamento los trabajadores agrícolas no asalariados, los funcionarios o servidores públicos, los funcionarios policiales o de las Fuerzas Armadas, los trabajadores de educación fiscal o del magisterio fiscal y los trabajadores independientes. En cuanto a los servidores públicos, las razones jurídicas de su exclusión del campo de aplicación de la Ley General del Trabajo son: el empleado público es nombrado en ejercicio del poder, de la potestad o del imperio del Estado. Reciben dineros directamente del Tesoro General del Estado y, sobre todo, las relaciones entre gobierno y servidores públicos están regidos por la Ley 1178 y el Estatuto del Funcionario Público. Sin embargo, existen excepciones, tales como los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, que son funcionarios públicos y están bajo la regulación de la Ley General del Trabajo. También están los trabajadores de las empresas públicas como de Boliviana de Aviación o de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, quienes están bajo la regulación de la Ley General del Trabajo a pesar de ser funcionarios públicos. Con relación a los trabajadores agrícolas, la normativa laboral dispone la exclusión de las disposiciones laborales al trabajo campesino. Empero, se debe aclarar que se refiere al trabajo campesino efectuado por un ciudadano en su propia tierra con sus herramientas y que la producción es utilizada con criterios propios, ya sea para el consumo o para la venta. Es decir, al trabajo agrícola no asalariado. Acá se considera al campesino como pequeño propietario, como cuentapropista, aquel que no tiene ningún vínculo laboral con otra persona. De la misma forma, los trabajadores de la educación fiscal o del magisterio fiscal se hallan excluidos del tratamiento de las leyes laborales, pues esto debido a su estatus legal que tienen como profesionales de la educación y se hallan regidos por su reglamentación específica, como es el escalafón del magisterio. Respecto a las Fuerzas Armadas y Policiales, se puede indicar que al ser la expresión armada del poder público del Estado boliviano, cuyas funciones son la defensa externa e interna, se encuentran regulados exclusivamente por disposiciones tales como la Ley de las Fuerzas Armadas y la Ley Orgánica Policial, por lo que no están contemplados por la normativa laboral. Finalmente, los trabajadores independientes, que son aquellos que no tienen relación obrero-patronal, que trabajan por su cuenta, entre los cuales están los profesionales libres, los contratistas albañiles, los comerciantes pequeños, los denominados gremiales, los zapateros, sastres, en general, los denominados cuentapropistas, es decir, todos aquellos sectores laborales independientes que mantienen una relación de clientela. Todos estos sectores son sectores que no están regulados por la Ley General del Trabajo ni por su decreto reglamentario. Sectores de trabajadores regulados por el derecho laboral o más propiamente por la Ley General del Trabajo. Las normativas laborales, como son la Ley General del Trabajo en su artículo primero, el Decreto Supremo 23570 del 26 de julio de 1993 y el Decreto Supremo número 28699 de 1 de mayo del 2006, estipulan el ámbito de aplicación en sectores laborales en cuya relación laboral concurran las siguientes características esenciales. Primero, la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador. Segundo, la prestación de trabajo por cuenta ajena. Y tercero, la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Ahora, estas características
señaladas en las disposiciones indicadas son complementadas de manera doctrinal con las siguientes que mencionamos a continuación. La prestación personal, donde el trabajador y no otra persona es la que debería efectuar la labor o el servicio a favor del patrono. Por lo tanto, esta es una prestación intuito personae. Jornada laboral. Es el trabajo o servicio que se inscribe dentro de una jornada que tiene límites establecidos por ley. Continuidad. Referido al trabajo o servicio prestado al patrono que generalmente es largo y continuo, sin interrupciones. Por eso se dice que son de tracto sucesivo. Y finalmente, la intervención estatal, donde la relación de trabajo se inicia, se mantiene y termina bajo el control o la intervención del Estado, a través de sus instituciones como son el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Continuando con el estudio, haremos alusión a las inclusiones y ampliaciones. Bolivia ha ido incorporando y aún lo sigue haciendo a nuevos sectores de trabajadores a la normativa laboral, siendo el primero de estos el trabajo asalariado agrícola. Como habíamos indicado inicialmente, los trabajadores agrícolas no asalariados están fuera de los alcances de la Ley General del Trabajo. Ahora, bajo este recordatorio, exponemos el siguiente caso. El empleador de Industrias Agrícolas Bermejo, en aplicación del artículo 4, inciso B del Reglamento de la Ley General del Trabajo, arguye que la relación laboral fue discontinua. El trabajo fue eventual, a destajo, y no hubo nexo de dependencia ni exclusividad. La cancelación era por día, por lo que las boletas de pago no son uniformes. Bajo estos antecedentes, el empleador indica que no corresponde el pago de beneficios sociales al trabajador que demanda estos beneficios. Este caso lo podemos encontrar en el Auto Supremo número 456/2010 de 22 de septiembre, pronunciado por el Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, podemos indicar que la ley número 3785, promulgada el 23 de noviembre del 2007, dispone que los trabajadores estacionales quedan comprendidos en los alcances de la Ley General del Trabajo, entendiéndose como trabajador estacional o trabajo estacional a la actividad laboral de tiempo completo, cuya duración es menor de 1 año, que se repite todos los años estacionalmente vinculada a ciclos biológicos o climatológicos, correspondiente, entre otros, a los sectores agrícola, pecuario y de silvicultura. Por lo tanto, los trabajadores castañeros, los trabajadores de la zafra de algodón, los trabajadores de la zafra de azúcar son incorporados en la Ley General del Trabajo porque son actividades agrícolas relacionadas con la industria y dichas labores que se realizan durante periodos estacionales son efectivamente labores propios de la empresa. Por lo tanto, en relación al caso expuesto, al trabajador que demanda el pago de beneficios sociales sí le corresponde este pago. Otro de los sectores incluidos en la Ley General del Trabajo está referido a los deportistas profesionales, para lo cual haremos referencia al Auto Supremo número 122
quebrado 2015 de 22 de marzo, el cual hace referencia al siguiente caso. El club Die Stronger es demandado por un jugador profesional al pago de beneficios sociales. El empleador señala que el contrato suscrito está bajo el régimen especializado conforme a la Ley del Deporte 2770 y su reglamento, y que las controversias contractuales deben ser resueltas por el Tribunal de Resolución de Disputas. Para saber si, independientemente del contrato firmado por el trabajador, existía una relación laboral ajustada al derecho del trabajo, corresponde partir del concepto de relación laboral entendida como el acto que origina la prestación de un trabajo personal subordinado, ya sea una persona, empresa, institución u otros, mediante el pago de un salario, tal como lo estipulan los decretos supremos 28699, cuando señala como características esenciales de la relación laboral la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, la prestación de trabajo por cuenta ajena y la percepción de remuneración o salario. Para el caso de referencia, corresponde remitirnos al Decreto Supremo número 23570 del 26 de julio de 1993, que refiere que los deportistas profesionales en cualquier rama del deporte se hallan dentro de los alcances de la Ley General del Trabajo, norma que estipula sobre la forma de remuneración, sobre periodos de inactividad y otros específicos al ámbito del deporte. Por lo tanto, en el caso de referencia, el jugador profesional sí tiene derecho al pago de beneficios sociales tal como presenta en su demanda. Otro de los sectores que se encuentran regulados por la Ley General del Trabajo es el referido a las trabajadoras asalariadas del hogar, regulación que la estudiaremos a través del siguiente caso. Dentro de un proceso por beneficios sociales promovido por una trabajadora del hogar, la empleadora alega que no existió dicha relación laboral, sino una mutua colaboración, por lo que la demandante no tendría derecho al cobro de beneficios sociales. El referido caso se halla en el Auto Supremo 42, quebrado 2014, de fecha 28 de abril. En razón a la alegación de la empleadora, es necesario para el estudio del caso de referencia aplicar el principio de la primacía de la realidad para determinar inicialmente si hubo una verdadera relación laboral ajustada en los parámetros de la Ley General del Trabajo. Al respecto, el tratadista José Antonio de Chazal señala: la existencia de una relación de trabajo depende no de lo que las partes hubieran pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado. Y es que la aplicación del derecho siempre se basa en una realidad. En relación a la normativa, la Ley General del Trabajo estipulaba en sus artículos 36 al 40 sobre el trabajo doméstico. Sin embargo, estos artículos fueron derogados por la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar número 2450, promulgada el 3 de abril del 2003, siendo esta ley una conquista donde establece derechos básicos para este sector de trabajadoras. Ahora bien, aunque con debilidades propias de su tiempo, esta ley es una de las primeras normativas que vinculó la problemática de la discriminación y el racismo con los aspectos laborales en la sociedad boliviana. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las trabajadoras del hogar son mujeres y son mujeres inmigrantes de sectores rurales.
también podemos hacer referencia al convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio ofrece una protección específica a las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Establece los derechos y principios básicos y exige a los estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Finalmente, nos referiremos al sector de trabajadores asalariados de los gobiernos autónomos municipales, para lo cual vamos a hacer referencia a la Ley 321 del 18 de diciembre del 2012, la misma que incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico-operativo administrativo de los gobiernos autónomos municipales de capitales de departamento y además del Alto de La Paz. En relación a la cobertura, esta norma fue modificada por la Ley número 1156 del 12 de marzo del 2019, que además incluye a aquellos gobiernos autónomos municipales que cuenten con 11 concejalas o concejales de conformidad a lo dispuesto por la Ley número 26 del régimen electoral, quienes gozarán de los derechos y beneficios de la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias. Sin embargo, no todos los trabajadores de los gobiernos autónomos municipales están amparados por la Ley General del Trabajo. Existen excepciones y se exceptúan a las servidoras o servidores públicos electos y de libre nombramiento. Además, a aquellos quienes, en relación a la estructura de los cargos de los gobiernos autónomos municipales, ocupen los cargos de dirección, secretarías generales y ejecutivas, de jefatura, de asesor y profesional. Bueno, a efecto de realizar un aprendizaje significativo como lo hemos venido haciendo, nos vamos a referir al siguiente caso de jurisprudencia. Este caso indica que el gobierno autónomo municipal de Cobija, como empleador, se niega a realizar el pago de beneficios sociales a una trabajadora que inició prestación de servicios en la unidad de aseo urbano desde abril del 2008 hasta el 2015, mediante contratos a plazo fijo. El empleador arguye que no es personal asalariado permanente y además debe cumplirse lo establecido en el artículo 519 del Código Civil, el cual está referido a la eficacia del contrato y que dice o no que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Para el análisis de este caso, que fue extraído del Auto Supremo número 373, quebrado 2016, de fecha 28 de octubre, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, hay que hacer referencia a lo que hemos indicado que refiere la Ley 321, a la incorporación de los trabajadores que desempeñen funciones manuales técnico-operativos a la Ley General del Trabajo. Y con relación a la situación de haber firmado la trabajadora varios contratos a plazo fijo, tenemos que remitirnos a la aplicación del Decreto Ley número 16187, que en su artículo segundo dispone: no está permitido más de 2 contratos sucesivos a plazo fijo. Tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido. En consecuencia, independientemente de haberse visto obligada a la trabajadora a firmar varios contratos a plazo fijo,
Por la naturaleza del trabajo y la concurrencia de las características esenciales de la relación laboral, le corresponderá el pago de sus beneficios sociales. Bueno, con esto habríamos terminado el estudio del campo de aplicación del derecho del trabajo en Bolivia.